A ver, estamos rodeados de argumentos, continuamente. Desde el anuncio que vemos por la mañana hasta el debate político de la noche, no paran de intentar persuadirnos. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en cómo están construidos por dentro? Bueno, pues justo de eso va esto, de sumergirnos en esa arquitectura invisible que sostiene las ideas que nos intentan convencer día tras día. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente la persuasión? Lo curioso es que, a menudo, sus mecanismos son tan sutiles que ni nos damos cuenta. No, no es magia, ni mucho menos. Es pura estructura, una lógica que está muy bien diseñada. Es como si fuera un andamio invisible que conecta las ideas, haciendo que todo parezca sólido, coherente y al final casi inevitable. Pues bien, la clave para entender todo esto tiene un nombre. En la teoría de la argumentación se les llama argumentos basados en la estructura de la realidad. Suena un poco técnico, lo sé, pero en el fondo la idea es muy simple. No son más que conexiones, enlaces que se crean entre distintos conceptos para construir una visión del mundo que nos resulte totalmente convincente. Así que, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es justo eso, desglosar esta arquitectura. Veremos los famosos enlaces de causa y efecto, la curiosa relación entre una persona y sus actos, un argumento súper ingenioso que es el de la doble jerarquía y para terminar, cómo un simple ejemplo puede acabar convirtiéndose en una regla universal. Vamos a ello. Empecemos por lo más intuitivo, lo que usamos casi sin darnos cuenta, los enlaces de sucesión, o sea, los de causa y efecto. Estos argumentos son los que conectan eventos en el tiempo. La idea es tan simple como que una cosa lleva a la otra. De hecho, es la base de cómo entendemos el mundo, ¿no? Como una gran cadena de acontecimientos donde todo tiene una causa y, por supuesto, una consecuencia. Dentro de esta categoría hay como 3 movimientos principales. El primero, se pueden conectar dos eventos que, en principio, no tienen nada que ver. El segundo, se puede coger un suceso y tirar del hilo hacia atrás para encontrar su supuesta causa. Y el tercero, justo lo contrario, partir de un suceso y proyectar hacia el futuro cuáles serán sus consecuencias. A ver, para que se entienda mejor este primer paso, veamos un ejemplo real. En 1995, después del atentado de Oklahoma, la prensa argentina rápidamente lo conectó con el atentado a la AMIA, que había sido un año antes. ¿Por qué? Porque la metodología era muy parecida, y al hacerlo se creó un nexo causal entre dos hechos lejanos. Esto, claro, tenía implicaciones políticas enormes, porque sugería un enemigo común, una amenaza global. El segundo movimiento era buscar la causa, ¿verdad? Pues pensemos en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina. Si uno lee las crónicas de la época, aquello es un campo de batalla de argumentos. ¿Cuál fue la causa? ¿La derrota electoral? ¿Los saqueos? ¿La deuda que venía de antes? ¿O fue la falta de autoridad del propio presidente? Cada análisis elegía una causa diferente para explicar exactamente el mismo hecho. Y el tercer movimiento es el de proyectar consecuencias. Aquí, el ejemplo más claro que se nos puede venir a la cabeza es lo que pasó después del 11 de septiembre. A partir de ese suceso, se argumentó que había una consecuencia necesaria, casi inevitable, cambiar por completo la seguridad en los aeropuertos de todo el mundo. El evento se convirtió en la causa perfecta para justificar esa consecuencia. Ojo, porque este tipo de razonamiento tiene nombre propio. Es el argumento pragmático. Y es increíblemente poderoso, porque simplifica muchísimo cualquier debate. La lógica es, da igual si la causa es buena o mala en sí misma, lo único que importa son sus efectos. Si las consecuencias nos gustan, la causa queda automáticamente justificada. Así de sencillo. Muy bien. Si los argumentos de causa-efecto conectan hechos en el tiempo, hay otro tipo de enlace que funciona de una manera distinta. Son los enlaces de coexistencia. Estos no unen eventos, sino realidades que están a niveles diferentes. El ejemplo clásico es la relación entre una persona y sus actos. Una cosa es la esencia, la otra es su manifestación. Aquí la diferencia se ve muy clara. En la sucesión, como la causa y el efecto, los dos elementos están en el mismo plano, y el tiempo es fundamental. En la coexistencia, en cambio, se une algo abstracto como la esencia de una persona, con algo concreto como sus acciones, y aquí el orden temporal pasa a un segundo plano. Y ojo, que esto se aplica a todo, ¿eh? La Edad Media se define por el feudalismo, el romanticismo por sus obras, el capitalismo por ciertas conductas económicas. Incluso cuando un orador da un discurso, entendemos lo que dice como una manifestación de su carácter, de su ethos. Es una forma muy potente de organizar la realidad, agrupando las manifestaciones bajo una misma esencia. Bueno, y ahora preparaos para un tipo de argumento que es especialmente ingenioso y a veces muy sutil, el de la doble jerarquía. Se basa en algo muy listo, correlacionar dos escalas de valores, una que todo el mundo ya acepta y otra que es la que se quiere imponer.
Es un recurso favoritísimo de la publicidad y del discurso social. ¿A que nos suena esta frase? Quien puede lo más, puede lo menos. Pues esto, tal cual, es un argumento de doble jerarquía en estado puro. Lo que hace es establecer una jerarquía de dificultad. Si alguien es capaz de hacerlo más difícil, damos por sentado que también podrá hacerlo más fácil. Es una correlación directa. Para ver su poder en acción, vamos a analizar un eslogan publicitario real. Es cortito, directo y de una eficacia brutal. Pertenecía a una campaña de una universidad privada. La primera parte del eslogan nos plantea un escenario. Si eres uno más, nos coloca directamente en un contexto de masificación, de ser una simple pieza más en el montón. Y aquí viene el remate. Eres uno menos. Un juego de palabras brillante, pero que esconde una estructura argumental potentísima. Vamos a dejar que cale un segundo antes de desmontarlo. Venga, vamos a ver la magia que hay detrás. El anuncio crea dos jerarquías a la vez. La primera, la explícita, es la de la individualidad. Ser único es positivo, ser uno más es negativo. Pero atada a esta hay otra jerarquía implícita, que es la del valor. Si eres único vales más, si eres del montón vales menos. La promesa del anuncio, que esa universidad te coloca en la cima de ambas escalas. Es genial. Y con esto llegamos al último tipo de argumento fundamental que vamos a ver, el que construye la realidad a partir de casos particulares. Aquí es donde entran en juego los ejemplos, las ilustraciones o los modelos para establecer reglas mucho más amplias, regularidades que nos ayuden a poner orden en el mundo. Aquí es súper importante distinguir entre usar un caso como ejemplo o como ilustración. Un ejemplo busca fundar una regla nueva. Se presenta un caso y a partir de él se generaliza. Una ilustración, sin embargo, es diferente. Se usa para reforzar una regla que ya todo el mundo acepta, para darle más fuerza y que la gente se adhiera a ella con más ganas. Y esto no es ninguna tontería teórica, ¿eh? Es el pilar de campos tan serios como la ciencia o el derecho. La ciencia observa casos particulares para intentar formular leyes generales. El derecho analiza casos concretos para sentar precedentes legales. En ambos casos, se parte de lo específico para construir una estructura general. Así que, resumiendo, aquí lo tenemos, un pequeño kit de herramientas para analizar la persuasión. La próxima vez que escuchemos un argumento, podemos intentar buscar estos patrones. ¿Es una cadena de causa-efecto? ¿Están uniendo la esencia de algo con sus actos? ¿Hay por ahí una doble jerarquía escondida? ¿O están usando un caso particular para crear una regla universal? Al final, el punto clave es este. Entender la arquitectura oculta de los argumentos no es solo un ejercicio intelectual. Nos convierte en consumidores de información mucho más críticos, más exigentes. Y por supuesto, nos da las herramientas para que nosotros mismos construyamos nuestros argumentos de una forma mucho más sólida y sobre todo más eficaz. Y para terminar, una pregunta para reflexionar. Ahora que conocemos estas estructuras, ¿cuál de ellas creemos que empezará a saltarnos a la vista más a menudo en nuestro día a día? ¿Las cadenas de causa-efecto? ¿Las sutiles dobles jerarquías? La respuesta, seguramente, cambiará un poco la forma en la que vemos el mundo.